Her story began in April 1992 when Serb forces here unleashed a campaign of ethnic cleansing, targeting mainly Muslims and Croats. Also unleashed mass rapes. The three accused, who are ethnic Serbs, have been charged by the prosecution with crimes against humanity. Ina is the product of rape. Her mother was raped by a Serb soldier who was a family acquaintance. My mother, who was Bosnian Muslim, was raped repeatedly in the concentration camps at the time. I knew that I was a war baby, but I didn't imagine my life and my past to be what they are. This is a case about the women and girls, some as young as 12 or 15 years old, who endured unimaginable horrors as the worlds collapsed around them. Wartime rape victims still experience psychological and physical symptoms some 15 years after peace came to Bosnia. La desintegración de Yugoslavia en 1991 ha sido uno de los procesos más violentos, con odio racial, tensiones étnicas religiosas, que fueron las causantes de matanzas, genocidios, violaciones y atentados en contra de los derechos humanos. En sí, la desintegración de Yugoslavia fue el resultado de los sesgos de todos los hechos históricos del siglo XX. Entre ellos está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y a su vez pues la Guerra Fría. Y bueno, de acuerdo a ciertos documentos, entre ellos Balkan Conflict: The Disintegration of Yugoslavia, se menciona que alrededor de 300,000 personas fueron asesinadas a lo largo de este proceso, que miles de mujeres, niños y niñas fueron violados. Hubo muchísimas razones que dieron pauta a la disolución de Yugoslavia. Entre ellas estaba el nacionalismo extremo que existía dentro de estas repúblicas, esto sumado con la intervención internacional tanto de países europeos como incluso de Estados Unidos. Estamos hablando de un contexto después de la Guerra Fría donde Yugoslavia era el único país que todavía se consideraba socialista, lo cual representaba una amenaza pues para todos los países capitalistas. Hubo un conflicto en particular que fue el de Bosnia-Herzegovina, en donde eran 3 pueblos coexistiendo en un mismo territorio con una misma lengua, pero con diferentes religiones. Y bueno, de este conflicto en particular hablaré acerca de cómo las personas fueron privadas de sus derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, al libre ejercimiento de su religión, a la discriminación racial, religiosa, a la guerra, y particularmente hablando del género femenino, de cómo las mujeres fueron privadas de sus derechos humanos básicos de una forma muy extrema. A lo largo de los años siempre ha habido estrategias de guerra, y entre ellas están el infundir miedo al enemigo, el sentirse superiores y con cierto poder sobre ellos, sobre uno al otro. Y una forma de hacerlo es por medio de la violación sexual, el abuso sexual e incluso el abuso psicológico a mujeres, niñas y niños de descendencia bosnia musulmana. Hubo un testimonio en particular que me llamó mucho la atención en el documento El esencialismo racial y genocidio, de una víctima llamada Senada Rivanovic, la cual menciona que el hombre que abusaba constantemente de ella le decía que los serbios tenían que violar a las mujeres musulmanas porque los hombres musulmanes violaban a sus mujeres. Entonces esta era la mentalidad de esa época, la justificación, y pues desgraciadamente donde las mujeres literalmente eran deshumanizadas, tratadas como objetos sexualizadas e incluso aprisionadas y torturadas. Y pues muchas veces nada más se habla acerca del conflicto en sí, de las cuestiones políticas, económicas, no se enfoca en verlo desde una perspectiva de género, en cómo muchas de ellas quedaron embarazadas y se veían en la necesidad de abortar, o incluso las que sí tuvieron a sus hijos en abandonarlos. Y también, por ejemplo, en las masacres como la de 1995, la masacre de Srebrenica, en donde no solamente era ya asesinar a los musulmanes bosnios, sino ya era ejecutar por parte de las fuerzas serbias a los niños, a los hombres, y pues en realidad de no aprender de ciertos hechos históricos, la falta de tolerancia a la diversidad, a un pensamiento retrógrado en cuanto al género y a la equidad de género, y pues primordialmente un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos. Pues después de haber investigado un poco más acerca de este conflicto, puedo decir que vivir con miedo no es calidad de vida, y los sesgos de estas situaciones permanecen para toda la vida en las más de 4,000 mujeres violadas como consecuencia de un conflicto donde ellas no tenían participación alguna.